Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Formateando, esta vez de combinatoria. Vamos a ver lo que son las invariantes. Usualmente las invariantes aparecen en problemas de la Olimpiada que nos piden determinar si se puede llegar desde una determinada situación hacia otra mediante una serie de diferentes pasos. Bien, vamos a arrancar con un problema, así, directo. El problema nos dice, tenemos 16 lamparitas ubicadas en un tablero de 4x4, nos lo podemos imaginar así. Volvemos a la US imaginando monedas en el techo y nos imaginamos lamparitas. Bien, tenemos 16 monedas ubicadas en un tablero de 4x4, digamos, ¿no? Nos dan que hay 15 apagadas y una prendida de la forma esta que están viendo acá. Y la pregunta es si mediante la siguiente operación se puede llegar a que estén todas prendidas o todas apagadas. Pero ¿cuál es esa siguiente operación? Bien, nosotros lo que vamos a hacer como operación es cambiar el estado de las lamparitas de una misma fila o una misma columna la cantidad de veces que querramos. Es decir, por ejemplo, si en una fila están apagada, apagada, prendida, apagada, va a pasar a estar prendida, prendida, apagada, prendida, ¿no? Como que cambiamos, las que están prendidas las ponemos apagadas y las que están apagadas las ponemos prendidas. Bien, si quieren, pausen el video, vayan, agarren sus cuadernos, piénsenlo y vuelvan. Bien, genial. Entonces, vamos a pensar qué nos está preguntando en este problema. Tenemos una situación inicial y tenemos una situación final a la que queremos determinar si se puede llegar o no, mediante una serie de operaciones determinadas, en el caso este, que son cambiar el estado de las lamparitas de una fila o de una columna la cantidad de veces que querramos. Ok, para pensar este problema vamos a imaginar... Ok, para pensar este problema nos vamos a imaginar a las lamparitas prendidas como números pares y a las lamparitas apagadas como números impares. De esta forma vamos a empezar, por ejemplo, con esta configuración. Bien, entonces la única lamparita que estaba prendida va a tener un 1 porque es un número impar. Y las lamparitas que estaban apagadas van a tener un 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a imaginar que cuando apliquemos, ¿sí?, una de las operaciones, vamos a sumar 1 en cada lamparita. Entonces, ¿qué estamos haciendo en realidad sumando 1? Cambiando la paridad del número que está en cada lamparita, ¿no? Si está un número par, va a pasar a ser un número impar. Es decir, si está un número par, era apagada. Entonces, si estaba apagada, va a pasar a estar prendida. Entonces, está cumpliendo nuestra operación, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, si queremos hacer la operación en esta columna, ¿no? Van a pasar, en vez de estar todos ceros, va a pasar a ser todos unos. Y por ejemplo, si quiero hacer la operación en esta columna, los que son ceros van a pasar a ser unos y los que son unos van a pasar a ser dos. A cada uno se le va a sumar uno, ¿sí? Entonces nos quedaría... Bien, nosotros, ¿qué estamos haciendo en cada operación? En cada operación le estamos sumando 4 a la suma total, ¿no? Como que nos podemos imaginar la suma total y bueno, en cada operación, sea en una fila o una columna, le estamos aportando 4, porque le aportamos una a cada lamparita, ¿no? Bueno, pero entonces pensemos en la suma que teníamos al principio, pero pensemos ahora en realidad en la suma que queremos tener al final. Nosotros al final queremos tener todas las lamparitas o todas prendidas o todas apagadas. ¿Qué significa esto? Queremos tener todas las lamparitas con la misma paridad, ¿sí? Entonces todas las lamparitas van a tener que tener o números pares o números impares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tengo todas las lamparitas con números pares? Si tengo todas las lamparitas con números pares, la suma de 16 números pares me va a dar un número par, ¿sí? Entonces, en ese caso, quiero llegar a una suma par. Bien, pero ¿qué pasa si tengo
por el contrario, si quiero llegar a todas impares, que también valdría tranquilamente, es decir, que todas estén prendidas. Entonces voy a tener la suma de 16 números impares. Eso, si lo quieren ver un poco más fácil, podemos imaginarnos como que tenemos 8 parejitas de suma de números impares, ¿no? Y cada parejita de suma de números impares nos da un número par, entonces la suma de 16 números impares nos va a dar un número par. Siempre, sea cual sea el objetivo que nosotros estemos persiguiendo, entonces, siempre, sea cual sea el objetivo al que nosotros queremos llegar, la suma total de las lamparitas va a ser par. Ok, bien, ya tenemos algo. Ahora, pensemos, entonces retrocedamos bastantes pasos para atrás. Pensemos en cómo era la situación del principio. Bien, entonces tenemos que estar a nuestro principio, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la suma total acá? Podemos escribirlo como suma inicial (1). Esa es nuestra suma total, porque 0 más 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 1 nos da 1. No sé cuántas veces dije 0, tiene que ser 15 ceros, pero es totalmente invariante, hablando de invariantes. ¡Qué chistosa! Bien, entonces, seguimos. Tenemos con una suma inicial de 1. En cada operación, nosotros le vamos a sumar a esta suma total un 4, ¿no? Esto va a ser como más 4, más 4, más 4, sea columna o sea fila. Eso nos es indiferente. Entonces, en cada operación... estoy moviendo todo. Más 4. Y queremos llegar... Objetivo. Suma total. Es nuestro objetivo, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa si a un número impar, como es el 1, le sumamos un número par, como es el 4? Bueno, nos da 5, entonces nos da un número impar. Ahora, a ese 5 le vamos a sumar 4, porque la única operación que podemos hacer es sumar 4. Entonces, si queremos llegar a un total par, va a ser solo mediante esa operación, digamos. Sumar 4, sea en fila o columna. Entonces, al 5 le sumamos 4, bueno, nos da 9, es un impar. Bueno, al 9 le sumamos 4, bueno, nos da 13, también es un impar. Pero siempre que sumemos un impar un impar con un par nos va a dar un impar. Entonces no vamos a poder llegar a una suma total que sea par, ¿no? Porque partimos de una suma inicial que es impar y la operación nunca nos va a cambiar la paridad. Entonces, detectamos una invariante en las operaciones que van a hacer. Mediante las operaciones que vamos a hacer, nunca va a cambiar la paridad de la suma total, ¿no? Entonces, como empezamos con una suma impar y las operaciones nunca me la van a poder cambiar, porque siempre un número, si yo le sumo un número par, me va a dar la misma paridad que el inicial. Entonces, si el inicial es impar y le sumo un par, me va a dar un impar. Justamente por esto mismo, no voy a poder llegar desde un impar hacia un par, porque la operación no me va a cambiar. Entonces, acá es lo que voy a poner como título, invariante. La invariante en este problema es que nunca va a cambiar mediante las diferentes operaciones que puede hacer la paridad de la suma total de las lamparitas. Bien, entonces, ¿con qué concluimos? Cerramos este problema con que no se va a poder llegar, ¿sí? Justamente por esto, porque no voy a poder llegar desde una cosa a la otra, porque en los diferentes pasos no me cambia determinado factor que necesito que me cambie para llegar de una situación a otra. Bien, después de que se me cayó el celular y se me desconfiguró el lugar donde estaba apoyada la cámara y por eso me ven diferente, vamos a pensar el segundo problema y para que tengo que poner a grabar la pantalla de la computadora porque si no, no voy a lograr nada. Vamos a pensar el segundo problema del día de hoy. Este es un problema bastante copado porque además de que es increíble y es muy bella la solución, usamos cosas que vieron anteriormente en un video con Lu, el último video de geometría. Bien, vamos a leer el problema. Nos dice, hay 3 hormigas que están paradas, cada una en un vértice diferente de un cuadrado del lado 10.
cada minuto una de las hormigas se puede mover la distancia que desee en dirección paralela a la recta que determinan las otras dos. Ahí es recta, espacio, que, pero bueno, lo tipié mal, que determinan las otras dos, las cuales permanecen quietas. Es posible que luego de varios de estos movimientos las hormigas ocupen los puntos medios de 3 lados del cuadrado. Punto número 1 a destacar que me parece bastante oportuno para estos problemas. Cuando nos preguntan, por ejemplo, luego de varios de estos movimientos, el término varios es hipersubjetivo, entonces ahí nos está diciendo, ¿es posible luego de la cantidad de movimientos que quieras llegar a determinada cosa? ¿No? Es como bastante importante resaltar eso. Bien, entonces nos están diciendo que lleguemos desde esta opción 1 a esta opción 2. Para que se entienda bien el problema, vamos a hacer igualmente un ejemplo por separado de qué nos está diciendo en realidad de lo que se trata la operación. Si tenemos 3 hormigas cualquiera, por ejemplo, no sé, esas 3 hormigas, la hormiga A se puede mover de la siguiente forma. Construimos la recta paralela que pasa por A, paralela a ABC, y esa es la recta en la que se puede mover A. No importa que se salga del cuadrado, ¿sí? Se puede mover en esa recta. Entonces, les propongo frenar el video, pensarlo porque de verdad está muy bueno y volver. Bien, espero que les haya salido y si no, vamos a enfrentar la solución. Pensemos qué nos está preguntando el problema. ¿Es un problema que puede admitir un tipo de justificación del estilo de una invariante? Y queremos llegar desde una situación 1 a una situación 2 mediante una serie de operaciones. Todas esas operaciones son iguales entre sí. Entonces, si vemos alguna invariante que se cumple en una, se va a cumplir en todas, ¿no? A ver, ¿se acuerdan qué pasaba con las áreas entre paralelas de los triángulos? Mezclé 2 temas. Bueno, que lo vieron con Lu en el anterior video de geometría. Las áreas entre paralelas en los triángulos, cuando tenemos una recta fija y un punto, que este punto se mueve, el área se mantiene, porque tenemos la misma base y la misma altura. Veámoslo igual gráficamente, digamos. Tuki, 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 tuki. El área del triángulo ABC, si movemos A por esa misma recta que es paralela a BC, se va a mantener porque tiene la misma base, que es BC, y la misma altura. Entonces, podemos ver que el área del triángulo que forman las 3 hormigas es invariante. ¿Qué significaba que era invariante? Que no cambia durante las operaciones que se van realizando. Entonces, si demostramos que el área de la situación 1 es diferente al área de la situación 2, como las operaciones que hacemos no me varían el área del triángulo que las hormigas forman, vamos a poder determinar que no se puede llegar desde la situación 1 a la situación 2 con esas operaciones que nos permiten hacer. Entonces, vamos a ver cómo son las áreas de los triángulos. El área del triángulo 1, que es la situación inicial, bueno, es bastante fácil de sacar, ¿no? Porque teníamos que el lado era 10, entonces tenemos base por altura dividido 2, entonces es 10 por 10 dividido 2, entonces es 100 dividido 2, entonces es 50. Bien, ese es el área del triángulo 1, 50. Ahora vamos con el área del triángulo 2. Entonces vemos, el área del triángulo 2 es base, que nos lo podemos imaginar como el segmento rojo, por altura, que nos lo podemos imaginar como el segmento azul, dividido 2. Bueno, pero esa altura en realidad podemos saber que vale 5, ¿no? Porque es la mitad del lado grande del cuadrado. Bien, entonces el área del triángulo es 10 por 5 dividido 2. Entonces es 50 dividido 2, por lo que nos da 25. Entonces el área del segundo triángulo, del que el triángulo nosotros queremos llegar, es 25, pero el primero era 50.
Pero habíamos descubierto que con las operaciones que podíamos hacer, el área de esos triángulos siempre se mantenía. Entonces no vamos a poder llegar desde uno que vale el área 50 a uno del que vale el área 25. Vamos entonces con el último problema del día. Este último problema es de un provincial nivel 2. Este provincial yo lo rendí y de hecho por eso tengo este problema en la cabeza, que me acuerdo que yo lo había sacado de una forma bastante diferente, que no me gustaba la forma en la que lo había sacado. O sea, como que terminaba demostrando el problema, pero no me resultaba lindo y no me gustaba. Y me acuerdo que viene un amigo y me dice, ¿no sabes cómo lo resolvió esta persona? Y me lo cuenta y fue sumamente mágico. Y muchas veces es esto lo que nos producen las invariantes, ¿no? Como que determinan una solución fácil, rápida y hiper eficiente para un problema que capaz parece bastante complicado. Entonces, por eso elegí este problema, porque generalmente estamos acostumbrados a ver la combinatoria en problemas lindos, pero acá tenemos un problema que, por lo que parece, primero es tipo de álgebra, ¿no? Como que aparecen fracciones en el medio, bueno, pero no. Vamos a ver que podemos apuntarlo a combinatoria, con un poquito de cuentas, pero podemos apuntarlo. El problema entonces nos dice, en el pizarrón están escritos los números 3, 4 y 12. La operación permitida es elegir dos números del pizarrón, x e y, escribir los números 3 quintos de x menos 4 quintos de y 4 quintos de x más 3 quintos de y borrar x e y. Decidir si, aplicando la operación permitida varias veces, paréntesis, el varias veces era la cantidad que nosotros quisiéramos, es posible que los números escritos en el pizarrón sean 2, 8 y 10. Bien, de nuevo, si quieren pausar el video, pensarlo y volver, genial, están más que invitados. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con este problema. Nosotros tenemos nuestros tres números iniciales, que son x, y z, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con los cuadrados de estos números. Son una alarma. Vamos a ver qué pasa con los cuadrados de estos números. Como nosotros desconocemos qué son x, que son x y z, no tenemos idea sobre qué va a pasar con los cuadrados. Entonces los podemos seguir escribiendo de forma genérica. Entonces nos queda que los cuadrados son x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esa es la suma de los cuadrados de nuestros tres números, ¿no? Literalmente la suma de los cuadrados. Ahora, veamos qué pasa una vez que aplicamos el procedimiento. Estos x y z me van a quedar 3 quintos de x menos 4 quintos de y, 4 quintos de x más 3 quintos de y, y el tercero z, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con los cuadrados. Vamos a ver, pero lo voy a escribir acá abajo. Acá podemos hacer el cuadrado de un binomio, ¿no? Entonces nos quedaría el cuadrado del primero, entonces tendríamos 9/25 de x cuadrado, ¿sí? Menos, porque acá tenemos un menos, 2 veces el primero por el segundo, entonces me queda menos 24/25 de y, más el cuadrado del segundo, que el cuadrado del segundo es 16/25 de y cuadrado. Entonces me queda más 16/25 de y cuadrado. Bien, eso es nuestro el primer cuadrado, ¿no? Bien, el segundo cuadrado sería el cuadrado de este número. Es el cuadrado del primero, que me queda 16 quintos de x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Perdón, acá era un ix. Genial, me di cuenta. Más 2 veces el primero por el segundo, entonces me queda más 24/25 de xy, más el cuadrado del segundo. Entonces me queda más 9/25 de y cuadrado. Y el tercero me queda z cuadrado. Esos son mis tres cuadrados, ¿no? Vamos a mover. Bien, ¿qué pasa si los sumamos? ¡Wow!
Vamos a sumarlos. ¿Qué pasa? Este 24 25avos de xy, que está como negativo, se me puede ir con este 24 25avos de xy, que está como positivo. Ahora, el 9 25avos de x cuadrado lo podemos sumar con el 16... Bueno, acá era un 16 25, perdón. Con el 16 25avos de x cuadrado, ¿no? Y como tenemos mismo denominador, podemos sumar los numeradores y me queda 9 más 16 sobre 25. Entonces me queda 25 sobre 25avos de x cuadrado, que ahora vemos lo que es. Ahora, sumamos el término que tiene y cuadrado con el término que tiene y cuadrado y me pasa lo mismo. Me queda 25 25avos de y cuadrado y el z cuadrado. Bien, pero 25 25avos es simplemente 1, ¿no? O sea, porque es 25 dividido 25. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Qué demostramos acá? Demostramos que después de... Vamos a resaltarlo. Ahí. Que después de una operación, ¿sí? Una operación hipergenérica, porque no estamos trabajando con números puntuales, sino con letras. Después de una operación, la suma de los cuadrados de los números sigue siendo igual. Entonces, empiece con los números que empiece, el cuadrado, en realidad, de la suma de esos números se va a mantener, porque la operación que yo hago nunca la va a poder modificar, por esto que acabamos de demostrar. Entonces, simplemente, nosotros tenemos que ver si el cuadrado en realidad, la suma de los cuadrados de los primeros números es igual a la suma de los cuadrados de los segundos números. Si estas son iguales, bueno, vamos a tener que buscar una diferente forma de resolución. Pero si estas son diferentes, ya con este argumento que demostramos que nunca va a cambiar la suma de los cuadrados, va a estar todo ok y vamos a haber terminado el problema. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos como... Vamos a borrar esto. Tenemos los números 3, 4 y 12. Y por otro lado tenemos los números 2, 8 y 10. El 3, el 4 y el 12, la suma de los cuadrados es 9 más 16 más 144, ¿no? 169. Y por otro lado tenemos estos cuadrados, que es 4 más 64 más 100. Que bueno, esto lo podemos hacer mentalmente. Nos da 168. Entonces estamos muy cerquita, pero no son iguales. Entonces, como el cuadrado de los primeros números se va a mantener, porque las operaciones no me lo van a poder modificar, no vamos a poder llegar a la suma del 168. Entonces, ya pudimos determinar que no es posible llegar a los números 2, 8 y 10 partiendo de los números 3, 4 y 12, donde la operación posible solo es la descrita por el enunciado. Antes de continuar, les dejamos en la descripción un link a un apunte increíble que realizó un exolímpico llamado Matías Saucedo, que tiene diversos problemas y diversas explicaciones para poder entender mejor este tema. Bueno, entonces, vamos a hacer un resumen general. ¿Para qué sirven las invariantes? Las invariantes nos sirven para problemas que nos piden ir desde una situación a otra mediante determinados pasos. Entonces, la invariante que nosotros queremos descubrir es algo que no cambie a lo largo de esos pasos, sí que uno de esos pasos nunca me transforme determinado dato y que la situación 1 tenga diferente ese dato que la situación 2. Bien, espero que les haya servido este video, que no estén escuchando el ronquido de mi perro. No olviden de... parte youtuber. No olviden de suscribirse, dejar comentarios, dejar me gustas, dejar dudas, escribirnos al Instagram, lo que ustedes deseen. Este canal es para ustedes y esperamos que les sirva mucho. Un beso grande y nos vemos la próxima. Adiós.